1. Dios les bendiga. En este video explicaré el tema, María siempre Virgen MBC. La virginidad de María, siempre ha sido un punto de discordia entre católicos y evangélicos, por ello mostraré los versículos bíblicos que revelan de manera clara y contundente, quién tiene la razón. Para explicar este tema usaré la Biblia Católica Latinoamericana, edición revisada 2005, editorial Verbo Divino 128ª edición que usted observa en pantalla. Iniciemos. En este video mostraré en orden cronológico lo que está escrito en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y en el libro de los Hechos, respecto a Jesús y a María. En estos 4 evangelios, y en el libro de los Hechos, usted observará que antes, durante la concepción, y después de dar a luz a Jesús, a María la llamaron María, madre, esposa, mujer, servidora. Nadie la llamó siempre virgen. Mire este video hasta el final, y observe cómo la Iglesia Católica engaña a los católicos al hacerles creer que María fue siempre virgen. Al rezar a María siempre virgen, los católicos rezan a una María siempre virgen que nunca existió en la historia bíblica. Pues si rezaran a María, la invocarían con el nombre de María, madre, esposa, mujer y servidora. Llamar a la madre de Jesús con el nombre de María, madre, mujer, esposa, y servidora, es lo correcto. Este video no desprestigia a María, no la hace de menos, ni la ofende. Más bien, limpia su nombre que la Iglesia Católica mancilló al llamarla siempre Virgen, con el objetivo de que los católicos adoren su estatua y se olviden de Dios y sus mandamientos. Subraye en su Biblia Católica los versículos que observe en este video, y muéstrelo a los católicos. Iniciemos con el Evangelio de Mateo. Miremos lo que está escrito en el capítulo 1. María, y madre, son las primeras palabras con las que Mateo menciona a María, en su Evangelio. En el capítulo 1 versículo 18, Mateo escribió, este fue el principio de Jesucristo, María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. En este versículo, Mateo menciona a María antes de concebir, la llama por su nombre, María, y la llama Madre de Jesús. En el versículo 19 y 20, Mateo escribió, su esposo José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz. Y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el versículo 20, observamos que el ángel del Señor, la menciona con el nombre de María, esposa de José. En el versículo 22 y 23, Mateo escribió, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa, Dios con nosotros. En el versículo 23, por primera ocasión, Mateo menciona a María con la palabra Virgen, para indicar una concepción sin acto sexual con un hombre, sino más bien por el poder de Dios. La Iglesia Católica menciona este único versículo del Evangelio de Mateo para afirmar que María es siempre virgen. Con este versículo, los católicos creen equivocadamente que María es siempre virgen. Después que el ángel del Señor se le apareció en sueños a José, en el versículo 24 y 25, Mateo escribió, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. En estos versículos, observamos que Mateo menciona a María con la palabra esposa. De los 28 capítulos que tiene el Evangelio de Mateo, mostraré los capítulos que mencionan a María, y usted comprobará que después del capítulo 1, ni Mateo, ni Jesús, ni los 12 apóstoles, ni los primeros cristianos, nadie llamó a María, siempre virgen. Este mismo procedimiento lo haré con los evangelios de Marcos, Lucas,
y Juan, y usted comprobará que nadie llamó a María, siempre virgen. Siguiendo el orden cronológico del Evangelio de Mateo, miremos lo que está escrito en el capítulo 2. Continuando con el Evangelio de Mateo, el día del nacimiento, llegaron unos magos buscando al niño Jesús. De ellos, en el versículo 11, Mateo escribió: al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. En este versículo, Mateo menciona a la madre de Jesús con el nombre de María, y con la palabra madre. De este versículo, vale la pena hacer una aclaración adicional, pues con este versículo la Iglesia Católica celebra el nacimiento de Jesús, el día 25 de diciembre. Sin ser un experto en teología, cualquier persona observaría que en este versículo Mateo no menciona ni el mes ni el día del nacimiento de Jesús. En la parte inferior derecha de su pantalla, presione el rectángulo de color rojo para que usted sea el primero en mirar el próximo video que estaré subiendo. Ahí demostraré con versículos bíblicos, que Jesús no nació el día 25 de diciembre. En el versículo 13, Mateo escribió: después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. En este versículo, el ángel del Señor menciona a María con la palabra madre. Fíjese que no la menciona con la palabra virgen. En el versículo 14, Mateo escribió: José se levantó, aquella misma noche tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. En este versículo, Mateo menciona a María, con la palabra madre. No la menciona con la palabra virgen. Después de varios años en Egipto, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José. De esto en el versículo 19 y 20, Mateo escribió: después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. En estos versículos, observamos que el ángel del Señor menciona a María con la palabra madre. En el versículo 21, Mateo escribió: José se levantó, tomó al niño y a su madre, y volvieron a la tierra de Israel. En este versículo Mateo menciona otra vez a María con la palabra madre. Siguiendo el orden cronológico de los acontecimientos, a los 30 años de la vida de Jesús, cuando predicaba su evangelio, Mateo vuelve a mencionar a María. Observemos las palabras con las que hace mención de ella. Ahora miremos lo que está escrito en el capítulo 12. En el capítulo 12 versículo 46 y 47, Mateo escribió: mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. En estos versículos, observamos que Mateo, y uno de los que escuchaban la enseñanza de Jesús, mencionan a María con la palabra madre. Fíjese que a María, no la llaman virgen. Siguiendo el orden cronológico del Evangelio, observemos lo que Mateo escribió en el capítulo 13. Del Señor Jesús, en el capítulo 13 versículo 55 y 56, Mateo escribió: no es este el hijo del carpintero. Pero sí su madre es María, y sus hermanos son Santiago, y José, y Simón, y Judas. Sus hermanas también están todas entre nosotros, ¿no es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo eso? En estos versículos, Mateo menciona a María con la palabra madre, y con el nombre de María. Si Mateo hubiese querido que la llamaran siempre virgen, en alguno de estos versículos hubiese escrito la palabra virgen, o hubiese escrito siempre virgen. Siguiendo el orden cronológico del Evangelio, observemos lo que Mateo escribió en el capítulo 27. En el capítulo 27 versículo 55 y 56, Mateo escribió: también estaban allí, observándolo todo, algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo.
En estos versículos observamos que en el día de la crucifixión de Jesús, Mateo menciona a María con la palabra madre, madre de Santiago y de José, mencionados en Mateo capítulo 13 versículo 55. Siguiendo el orden cronológico de los capítulos del Evangelio, en el capítulo 1, Mateo llamó Virgen a María, solo para mostrar al mundo, su embarazo por el poder del Espíritu Santo. Después de dar a luz a Jesús, por un lapso de 33 años que duró el ministerio de Jesús predicando el Evangelio, ni Jesús, ni los 12 apóstoles, ni los primeros cristianos, ni el ángel del Señor. Nadie la llamó virgen. Nadie la llamó siempre virgen. Ahora miremos lo que escribió Marcos en su Evangelio. En el capítulo 3 versículo 31, Marcos menciona a María con la palabra madre. En el capítulo 6 versículo 3, Marcos la menciona con el nombre de María. Ahora miremos lo que escribió Lucas en su Evangelio. Leamos el capítulo 1. En el capítulo 1 versículo 26 y 27, Lucas escribió: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. En estos versículos, por primera ocasión Lucas describe la condición física de María. Para Lucas, antes de concebir, María era una joven que no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre, y estaba comprometida con José, por eso Lucas la llama virgen, en letras minúsculas. La virgen se llamaba María. Pero la Iglesia Católica usa este versículo para llamar a María siempre virgen. Y en los rezos a María, la Iglesia Católica escribe la palabra virgen en letras mayúsculas para promover su virginidad perpetua. En el versículo 28 y 29, Lucas escribió: llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal saludo. En este versículo, el ángel del Señor le dice a María: llena de gracia. Y Lucas la menciona con el nombre de María. En el versículo del 30 al 33, Lucas escribió: pero el ángel le dijo: no temas María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. En estos versículos, el ángel del Señor menciona a la madre de Jesús con el nombre de María. En estos versículos, se observa también que el ángel del Señor le dice a María que Jesús sería llamado Hijo del Altísimo. Es decir, Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Pero para dar a María la preeminencia en la fe cristiana, la Iglesia Católica, a María la llama Madre de Dios. Cuando rezan diciendo: Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, los católicos le rezan a una María Madre de Dios que nunca existió. La Madre de Dios nunca existió en la historia bíblica, porque Dios no nació de una mujer. Fue Dios el que creó al primer hombre y a la primera mujer, a quienes llamó Adán y Eva. En los próximos videos mostraré que Dios no nació de una mujer. En la parte inferior derecha de su pantalla, presione el rectángulo de color rojo para que usted sea el primero en mirar mis nuevos videos. Continuemos con el Evangelio de Lucas. En el versículo 34 y 35, Lucas escribió: María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso, si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Después que el ángel del Señor le dice: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús, María le explica que aún no ha tenido relaciones sexuales con ningún hombre, por ello le dice: soy virgen. Claramente se observa que María no entendía cómo iba a concebir y dar a luz un hijo, si aún no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Pero la Iglesia Católica usa este versículo para llamar a María siempre virgen. Y en los rezos,
escribe la palabra virgen en letras mayúsculas para promover su virginidad perpetua. En estos versículos, se observa que el ángel del Señor por segunda ocasión le dice a María, el niño será llamado Hijo de Dios. Este versículo demuestra que cuando los católicos rezan diciendo, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, con este rezo los católicos le rezan a una María Madre de Dios, que nunca existió en la historia bíblica. Pues Dios no nació de una mujer. Fue Dios quien creó al primer hombre y a la primera mujer a quienes llamó Adán y Eva. En el versículo 38, Lucas escribió, dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. En este versículo, se observa que María dijo de sí misma, yo soy la servidora del Señor. Pero la Iglesia Católica no reconoce a María como la servidora del Señor, porque la servidora está al servicio de su Señor. Para que María no sea la servidora del Señor Dios, la Iglesia Católica le llama María Madre de Dios. Y le reza diciendo, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con este rezo los católicos rezan a una María Madre de Dios que nunca existió en la historia bíblica. Por eso se puede afirmar que las creencias de la Iglesia Católica respecto a María, son anticristianas. Continuemos con el Evangelio. En el versículo 39 y 40, Lucas escribió, por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. En este versículo, Lucas la menciona con el nombre de María. De la visita a Isabel, en el versículo del 41 al 45, Lucas escribió, al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. En estos versículos, Isabel dijo a María, bendita tú eres entre las mujeres. Isabel también menciona a María como, la madre de mi Señor, y la llamó dichosa. Nótese que Isabel no la llamó virgen. En el versículo 46, 47 y 48, Lucas escribió, María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. En estos versículos, Lucas la menciona con el nombre de María. María dijo de sí misma, humilde esclava. María dijo también, todas las generaciones me llamarán feliz. Fíjese que María no dijo, me llamarán siempre virgen. Es la Iglesia Católica la que la llama así para negar a sus otros hijos. En el versículo 56, Lucas escribió, María se quedó unos 3 meses con Isabel, y después volvió a su casa. En este versículo, Lucas la menciona con el nombre de María. Siguiendo el orden cronológico del Evangelio de Lucas, a continuación miremos el capítulo 2. En el capítulo 2 versículos 4 y 5, Lucas escribió, José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David, allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. En estos versículos, Lucas menciona a María, con el nombre de María, y con la palabra esposa. Del nacimiento de Jesús, en el versículo 6, Lucas escribió, mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto. En este versículo también, Lucas la menciona con el nombre de María. Avisados por un ángel del Señor, los pastores fueron a ver al niño recién nacido. De ellos, en el versículo 16, Lucas escribió, fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. En este versículo, Lucas la menciona otra vez con el nombre de María. De los pastores, en el versículo 18 y 19, Lucas escribió, todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían.
María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. En estos versículos, Lucas la menciona con el nombre de María. De la circuncisión del niño Jesús, en el versículo 21, Lucas escribió: cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. En este versículo, Lucas la menciona con la palabra madre. De la presentación del niño Jesús, en el templo de Dios, en el versículo del 27 al 31, Lucas escribió: como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos. En este versículo, Lucas menciona a José y a María con la palabra padres. Para Lucas, Jesús es el Salvador que Dios preparó para todos los pueblos. Siendo Jesús el Salvador de todos los pueblos, la Iglesia Católica escribió la palabra Salvador en letras minúsculas. En el versículo 33 y 34, Lucas escribió: su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción. En estos versículos, Lucas menciona a José con la palabra padre y a María con la palabra madre. Lucas también la menciona con el nombre de María. Siguiendo el orden cronológico de la narración del Evangelio, miremos lo que Lucas escribió cuando Jesús tuvo 12 años. En el versículo del 41 al 43, Lucas escribió: los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. En estos versículos, Lucas menciona a José y a María con las palabras, padres de Jesús. Fíjese que Lucas no menciona a María con la palabra virgen. Al no encontrar a Jesús, sus padres regresaron a buscarlo a Jerusalén. Lo hallaron en el templo. De este hecho, en el versículo 48, Lucas escribió: sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. En este versículo, Lucas menciona a José y a María con la palabra padres, y después menciona a María con la palabra madre. De lo que hizo el niño Jesús en los años siguientes, en el versículo 51, Lucas escribió: Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. En este versículo, Lucas menciona a María con la palabra madre. Puede parecer redundante mencionar las palabras con las que se menciona a María, pero es necesario hacerlo para que observe que después de dar a luz a Jesús, nadie la llamó virgen. Pasados 30 años desde que nació Jesús, en el año 30 de la vida de Jesús. Cuando Jesús predicaba su evangelio, una mujer quiso exaltar en público a María. De este acontecimiento, en el capítulo 11 en el versículo 27 y 28, Lucas escribió: mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó: felices, pues, los que escuchan la palabra de Dios y la observan. En estos versículos, esta mujer menciona a María con las palabras: feliz la que te dio a luz y te crió. Fíjese que esta mujer no la llamó virgen. Siguiendo el orden cronológico, hemos comprobado que al inicio del Evangelio, Lucas mencionó a María como una joven virgen, para dar a conocer su concepción como un acto sobrenatural. Después que dio a luz, ni Jesús, ni los apóstoles, ni los parientes de María, ni Lucas que escribió este Evangelio, nadie la volvió a llamar virgen. Ahora miremos lo que escribió Juan en su Evangelio. En el capítulo 2, versículos del 1 al 5, Juan escribió:
3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». En el versículo 1 y 3, Juan mencionó a María, con las palabras Madre de Jesús. En el versículo 4, Jesús mencionó a su madre con la palabra mujer. En el versículo 5, Juan la mencionó con la palabra madre. Después de la boda, en el versículo 12, Juan escribió: Jesús bajó después a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí solamente algunos días. En este versículo, Juan mencionó a María con la palabra madre. Nótese que no la mencionó como virgen. El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, y Juan, abarcan 33 años de la vida de Jesús y de María, tiempo en el cual Jesús nació, creció y cuando fue adulto cumplió su ministerio predicando las buenas nuevas del reino de Dios. En estos 33 años de cristianismo, después que María dio a luz a Jesús, nadie la volvió a llamar virgen. Sin tomar en cuenta estos 33 años de historia bíblica, la Iglesia Católica afirma que María fue siempre virgen. Si María hubiese sido siempre virgen, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la habrían mencionado con la palabra virgen durante esos 33 años de vida en los que se la menciona. Pero no la llamaron virgen en todo tiempo. Antes de la concepción y después de dar a luz, la llamaron con las palabras, María, madre, mujer, esposa. María a sí misma se llamó sierva. Ahora miremos lo que está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después que Jesús ascendió al cielo, María vivía y compartía con los apóstoles la fe en su Hijo Jesús, pero nadie de ellos la llamó virgen. En el libro de los Hechos en el capítulo 1 versículo 14, Lucas escribió: todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. En este versículo, Lucas la menciona con el nombre de María, y con las palabras, Madre de Jesús. Cuando el libro de los Hechos fue escrito en el año 63 después de Cristo, María debió tener al menos 78 años de vida. Pues según la tradición judía las jóvenes vírgenes del pueblo Israel, podían contraer matrimonio desde los 15 años. 15 años de la vida de María, más los 63 años que pasaron para escribirse este libro, da un total de 78 años. A pesar de los 63 años que pasaron, en el libro de los Hechos, ningún apóstol, nadie de los primeros cristianos la llamó virgen. Si María hubiese sido siempre virgen, Lucas la habría llamado virgen en repetidas ocasiones. Los versículos que hemos leído, demuestran que María no fue llamada siempre virgen. Llamar a la madre de Jesús con el nombre de María, madre, mujer y esposa, sierva, es lo correcto. Al llamarla con esas palabras no se la desprestigia, no se la ofende. Mire el siguiente resumen de los versículos que hemos observado en este video. En el Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 23, a María se la menciona con la palabra virgen, mire la flecha de color rojo. Pero en los capítulos 2, 12, 13, y 27, se la menciona con su nombre, María, se la menciona con la palabra madre. El Evangelio de Mateo, desde el capítulo 1 hasta el 28, narra los acontecimientos de la vida de Jesús y de María por un lapso de 33 años. En el capítulo 1 versículo 23, a María se la llama Virgen, para comunicar que María concibió por el poder sobrenatural de Dios. Mire la flecha de color rojo. José, esposo de María, pensó abandonarla porque el niño que María esperaba no era de él. Por ello, el ángel del Señor le dijo a José que María había concebido por el poder del Espíritu Santo de Dios. Lea detenidamente estos versículos en su Biblia. Después de dar a luz a Jesús, ni los 12 apóstoles, ni los primeros cristianos, ni Mateo, nadie la llamó virgen.
Este resumen muestra de manera clara que después de dar a luz a Jesús, nadie la llamó virgen. Con toda seguridad, se puede afirmar que quienes rezan e invocan a María con el título de María siempre Virgen, en realidad invocan y rezan a una María que nunca existió. En el Evangelio de Marcos en el capítulo 3 y 6, a María la llamaron María y Madre. El Evangelio de Lucas también describe los acontecimientos de la vida de Jesús y de María por un lapso de 33 años. En el capítulo 1 versículo 27 y 34, a María se la llama Virgen, para indicar que María no había tenido relaciones sexuales. Mire las flechas de color rojo. Por ello, al ángel del Señor, María le dice soy virgen, para informarle que aún no había tenido relaciones sexuales con su prometido José. Lea detenidamente estos versículos en su Biblia. Después de dar a luz a Jesús, en los capítulos 2 y 11, en los que se la vuelve a mencionar, ni Jesús, ni los 12 apóstoles, ni los primeros cristianos, ni Lucas, nadie la llamó virgen. Este resumen muestra de manera clara que después de dar a luz a Jesús, nadie la llamó virgen. Con toda seguridad, se puede afirmar que quienes rezan e invocan a María con el título de María siempre Virgen, en realidad invocan y rezan a una María que nunca existió. En el Evangelio de Juan observe que a María se la menciona con las palabras madre, y Jesús la llamó mujer. En el libro de los Hechos se menciona a María, con el nombre de María, y con la palabra mujer. Antes de finalizar este video, es necesario recordar que los relatos, hechos, enseñanzas, y milagros que hizo Jesús, fueron compilados y escritos, muchos años después que sucedieron. El Evangelio de Marcos se escribió entre los años 55 y 65 después de Cristo. El Evangelio de Mateo se escribió en el año 60 después de Cristo. El libro de los Hechos se escribió en el año 63 después de Cristo. El Evangelio de Lucas se escribió entre los años 60 y 63 después de Cristo. El Evangelio de Juan se escribió entre los años 80 y 95 después de Cristo. Con las fechas anteriormente citadas, se puede deducir que, el Evangelio de Marcos se escribió 22 años después que Jesús ascendió al cielo. El Evangelio de Mateo se escribió 27 años después. El libro de los Hechos se escribió 30 años después. El Evangelio de Lucas se escribió 27 años después. Y el Evangelio de Juan se escribió 47 años después. Marcos, Mateo, Lucas, y Juan, nos demuestran en sus evangelios, que ni Jesús, ni los 12 apóstoles, ni los primeros cristianos, nadie le llamó a María, siempre virgen. Por las evidencias presentadas, se puede afirmar que cuando los católicos le rezan a María con el título de María siempre virgen, no le rezan a la Madre de Jesús porque ella no fue siempre virgen. Cuando los católicos dicen, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Con este rezo, los católicos ruegan a una María siempre virgen que nunca existió en la historia bíblica. Qué pena por los católicos que rezan continuamente esto. No obtendrán nada de esa María que nunca existió. Después de presentar las evidencias bíblicas, podemos afirmar que con falsos argumentos, rezos, y versículos fuera de contexto, los papas y sacerdotes introdujeron en la mente de los católicos la idea de que María fue siempre virgen. Si usted desea adorar al Dios que creó los cielos y la tierra, y creer en el Señor Jesucristo, invite al Señor Jesús a morar en su corazón. Haga la siguiente oración: en este momento, Señor Jesús, te pido que perdones mis pecados. En este momento te entrego mi vida, te invito que vengas a mi corazón, quiero recibirte como mi único Señor y Salvador y me ayudes a creer en Dios. Desde este día mi vida te pertenece solo a ti, para servirte predicando el Evangelio y cumpliendo los mandamientos de Dios. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme mis pecados en la cruz. Amén. Después de hacer esta oración, deseche toda estatua e imagen de María siempre virgen, porque María no está en las estatuas de yeso, ni en objetos fabricados por el hombre. Busque una iglesia cristiana que le enseñe por medio de la Biblia a creer en Dios y en el Señor Jesucristo, y a pedir en oración a Dios, guiado por el Espíritu Santo, y congréguese ahí.
Diariamente lea la Biblia porque hay muchas religiones falsas como los Testigos de Jehová, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Pare de Sufrir, la Iglesia en el Nombre de Jesús, y el judaísmo. Mire en la parte inferior izquierda de su pantalla, el icono redondo de color rojo, presiónelo para mirar otros videos que he publicado. O en la parte inferior derecha presione el rectángulo de color rojo, para que le lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo. Escriba sus sugerencias y comentarios en la caja de comentarios o al correo electrónico, mibibliacatólica128@gmail.com. Este video fue elaborado en Ecuador. Dios le bendiga.